de hoy día es anticoncepción. Los anticonceptivos los elige la usuaria, o sea, en este caso la paciente. Todos los anticonceptivos pueden ser usados, ese es eh, la opinión de todos, mundial, ¿no? Tiene criterios de elegir, o sea, para elegir. Repito que la paciente es el que lo elige, ¿no? ¿Por qué la paciente? Porque la paciente hay que darle una información previa. Básicamente la anticoncepción lo brinda el médico general, la atención primaria, el médico de medicina familiar. Hacia ese lado mundialmente está, ¿no? Hacia la atención primaria, los centros de salud, básicamente. No los hospitales referenciales, sino los centros de salud, en los cuales ahí van a hacerle la consejería, ¿no? Sobre el tema de anticoncepción. Mundialmente, teóricamente la anticoncepción en un inicio era para disminuir la tasa de nacimientos y la población mundial, ¿no? Porque la premisa hace más o menos 40, 50 años era que la cantidad de alimentos no iba a alcanzar a tanta población que iba a haber. Pero ahí en ese tema de anticoncepción estaba también lo que es el aborto provocado, ¿no? El aborto que en otros países en muchos países es permitido. Pero finalmente todo esto que es la anticoncepción, el aborto, la ligadura de trompas, que hay un organismo internacional que también casi obligaba a los países en su tiempo, en los años 90, obligó al Perú a hacer la ligadura, la vasectomía, iban al mercado y nos hacían operar a las pacientes, ¿no? Que hubieron muchas complicaciones, sí, porque en realidad cualquier operación hay que hacerla con previa evaluación, riesgo quirúrgico, etcétera, 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 ¿no? De acuerdo al tipo de intervención que no se hacía eso. Aparte de que muchas veces era la elección tiene que ser pensada, o sea, tiene que pensar varios días, ¿no? En este caso es 72 horas, por ejemplo, le dan a la paciente que va a hacer un BTV, una ligadura de trompas, saber de que ya no va a poder resolver ese problema porque después quiere tener bebé y no va a poder, y cosas así. Entonces no se hacía eso. Entonces había más complicaciones. Pero aún a pesar de todo eso, la población mundial siguió creciendo. ¿Qué es lo que sucede? Que los anticonceptivos ninguno es 100%. Son 100% cuando son dos, un trabajo muy antiguo, una centroamericana hizo entre 1000 pacientes que siguió durante 40 años. Entonces, todas ellas tuvieron un embarazo 70-80% en el transcurso de todo eso, o sea, era fuerte. Después, hubieron complicaciones del uso de anticonceptivos orales. Nos van a encontrar bastantes en estas diapositivos, en estas exposiciones, bastantes abreviaturas que al comienzo se dicen, ¿no? Están, ¿qué significan? ¿No? Y hay, pero todas son referentes a la anticoncepción, a las hormonas, ¿no? Por ejemplo, la Depo-Provera, la Norvig y la otra que es de 3 meses y la otra de 2 meses, por ejemplo, ¿no? No la testosterona, por ejemplo, es muy complicado para enredar la lengua, pero es así, son sí abreviaturas. Entonces, ¿qué se encontró? Como las hormonas eran bastante altas del uso en el mercado. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Sería conveniente si podría activar la grabación de la clase, por favor? Entonces, bueno, este preámbulo es importante. Entonces, en esas pacientes que usaban anticoncepción por 2 años encontramos, y yo los vi también, trastornos de la coagulación, ¿no? Tromboembolia venosa, tromboembolia pulmonar también hubo, ¿no? Pero el punto era que era demasiada carga hormonal. Después aparecieron las microdosis a la cabeza del microinón, que es un producto muy importante, que hasta ahora se usa porque es el promedio de hormonas que podría decirse casi no. Cualquier enfermedad o cualquier comorbilidad, tanto en cualquier, digamos así, uso de algo, en este caso los anticonceptivos, las comorbilidades de hipertensión, etcétera,
van a tener, sobre todo aquellas que no están controladas, no van a poder ser usadas, ¿no? O que han tenido algún antecedente de algún tipo, no van a poder ser usadas, como van a ver ahí, ¿no? Los criterios de elegibilidad para elegir. Pero previamente es decirle a la paciente, explicarle todas estas cosas. Entonces, no se consiguió la disminución de la tasa de natalidad y el incremento en la población mundial, aún a pesar de los abortos eh, consentidos o abortos elegidos o permitidos, porque más bien ha aumentado la tasa de abortos permitidos. ¿Por qué? Porque cuando se hace en esos países que es el aborto, hay clínicas grandotas de abortos voluntarios, entonces en esos no están obligados a reportar al Departamento de Sanidad, o sea, no entra en la estadística del país ese, porque eso es una especie de secreto, de conservar su propio en la paciente, o sea que no podemos revelar esas intenciones de las personas, porque obviamente las pone de manifiesto. Si una persona hace 3, 4 abortos, va a tener problemas sociales, ¿no? De hecho, entonces, por eso es que eso no se puede revelar. Hay bastante sustento aparte. Entonces, más bien la tasa de abortos ha aumentado, pero la tasa de natalidad no ha variado prácticamente, aún a pesar de eso. Bien. Bueno, este es el preámbulo más o menos, ¿no? Entonces acá creo que esta es la primera, sí. Ningún anticonceptivo previene la enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el preservativo, ¿no? Que es ahí, dice excepto el preservativo, ¿no? Pero tienen que usar 2 preservativos. Porque puede haber, o sea, el uso. Ustedes van a ver ahí el mal uso, eso del preservativo hace que probablemente eso no ocurra, pero si bien usado es muy probable que no haya ninguna transmisión, ¿no? Aparte de que las enfermedades de transmisión sexual tienen otros canales, ¿no? de transmisión que se ha encontrado, porque actualmente lo que hay, ustedes van a ver, el papilomavirus está en la cavidad oral y en la anal. Es causante de cáncer oral y cáncer anal. Ha aumentado tremendamente, ¿no? En estos años, el año pasado, que hice un curso en el INI de un año, vinieron profesores de otros países a hacer sus exposiciones y no sé, y lo vimos, ¿no? O sea, lo escuchamos, lo investigué también y es verdad. Cáncer oral y anal ha aumentado tremendamente, ¿no? En transmisión sexual, pues, o sea, el papilomavirus, por ejemplo, y otras enfermedades, ¿no? Otros cánceres que hay. Bueno, cuando suspendemos la anticoncepción, no interviene en la fertilidad futura. Cuando más tiempo una persona usa un anticonceptivo, por ejemplo, hormonal, que son los más comunes y mayormente recomendados, los orales, o otro tipo, demora más o menos 2 años, 1 a 2 años de recuperar su fertilidad, pero sí la recupera. Si hubiera otra patología concomitante, que es otra cosa, ¿no? Si desea embarazo, puede intervenir, puede interrumpirlo y, ¿no? No se aconseja descanso. Por ejemplo, unas personas dicen, bueno, cuando cada 2 meses, de aquí a un año, descanso 2 o 3 meses, no es aconsejable. Aquí en esta exposición, muchos dicen de que más o menos a la segunda, tercera semana, ya la anticoncepción está presente y puede tener relaciones sexuales, pero en realidad, lo que vemos no es así. Deberíamos aconsejar de que use por lo menos un mes el anticonceptivo y dentro de eso otro anticonceptivo de barrera para que al otro mes ya sí puede usar sin otro anticonceptivo. Hay trabajos de hace muchos años que 2 anticonceptivos a la vez eh, con, producirían o tendríamos lo que querría una paciente que el 100% no se embarace. ¿No? Los métodos irreversibles que están acá al final, no es que no sean no recomendables, ¿no?
porque son, no por complicaciones, sino porque no se recuperan. Por ejemplo, sabemos de que actualmente las damas tienen varias parejas en su vida, y muchas de ellas, o un grupo de ellas, quieren revertir la ligadura de trompas. Lo mismo el varón, pero son menos. El varón quiere revertir lo mismo para poder tener hijos tal vez en otro escenario de su vida. Hay que hacer una buena anamnesis, de hecho, para descubrir los problemas que puedan tener, ¿no? Eso sí es importante saber. Una historia familiar de las enfermedades hereditarias, cáncer de mama. Aquí mencionan cáncer de mama por el uso de hormonas, ¿no? Después lo van a ver, está bien, las los criterios de elegibilidad que lo tengo aparte, ¿no? Acá está, es importante la historia de todo lo que tengan, ¿no? La ictericia, problemas hepáticos, todos los productos, fármacos se metabolizan en el hígado, pasan por el hígado de todas maneras, ¿no? En el embarazo no podemos, no está contraindicado exactamente, pero no está aconsejado, no se debe, no es necesario, hay que interrumpirlo. Hay pruebas de que no produce ningún problema. Aquí, por ejemplo, el estudio penal del VIH no podríamos darle, ¿no? Por ejemplo, una cosa es así, cuando está muy activa. Enfermedades crónicas, tipo menstrual, tenemos que abrir tabaquismo, alergias, migrañas, porque básicamente la progesterona tiene una afinidad vascular fuerte, igual que ocurre para la presión arterial, no controlada. Cuando aparecen problemas respiratorios, ¿no? O han tenido, que no está acá, eh, embolia pulmonar, este, tromboembolias, ¿no? En una buena anamnesis que tenemos que hacerle, ¿no? No todas, ¿no? Con hormonas, la presión arterial, etcétera. Si está los embarazos, si no está embarazada, hacer una prueba de embarazo previamente para saber de que efectivamente no está. ¿Por qué? Porque estos dos puntos, el primero mayor de 35 años, entonces ya es climatérica, entra a la premenopausia, es el criterio de estos tiempos. Entonces sí, es verdad, por arriba de los 35 años, ya es fértilmente ya difícil de embarazar, a partir de los 35 años, 40 años es casi muy, muy difícil. Si está embarazada, una prueba de embarazo, ¿no? Si está si es puérpera, si está haciendo lactancia, si antecedente de cáncer de mama, sangrado vaginal, si está sangrando, hipertensión arterial, ¿no? Pues puede suceder eso. Problemas cardíacos, vasculares, por lo mismo hormonalmente, ¿no? Que hemos mencionado, la cefalea, visión borrosa, toma de anticonvulsivantes, ¿no? La rifampicina, que también produce sangrado, ¿no? Y se potenciarían con las hormonas. Problemas hepáticos y la rifampicina concomitantemente, ¿no? Con lo que es las hormonas, puede tener episodios de sangrado tremendo, y la rifampicina es básicamente para el uso de la TBC. Problemas hepáticos de vesícula, ictericia de la toma de los anticonceptivos hormonales o en el embarazo, ¿no? Se ha tenido, ¿no? Porque pueden tener antecedentes de su uso también, ¿no? Eventualmente, antes del embarazo, si ha sido operada por alguna razón. Y algunas otras cosas que hubieran, ¿no? Bueno, aquí todas estas tomas, ¿no? La frecuencia respiratoria, bueno, práctica de riesgo, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Algunas que, sobre todo aquellas que van a ser usuarias de DUC. Este es para toma de anticonceptivo hormonal, ¿no? Están menos de 25 años. La vacunación del papilomavirus, ¿no? Porque de hecho que se está más expuesta con anticonceptivos, su uso está más expuesta al papilomavirus porque no usaría generalmente el método de barrera. Va a depender mucho de la conducta social de la pareja, de los esposos, ¿no?
cribado de cáncer de cervix, bueno, siempre hacer su citología para papilomavirus y mama, ¿no? Si ha tenido previo uso de anticonceptivos, una exploración mamaria, exploración ginecológica, citológica, eso es importante. Porque más adelante van a ver, ¿no? En la relación que tiene estas cositas, ¿no? Los tumores de mama, por ejemplo, ¿no? Que son benignos y no benignos. La citología, el Papa Nicolau, por ejemplo, que menciona citología, es el Papa Nicolau. Hay que tener. Aquí hay más o menos un resumen de todas estas cosas, ¿no? Acá los pacientes del anillo, ¿no? Los gestágenos orales, el depósito, como es este. El implante subdérmico de acá también, este de 3 meses, de 2 meses, ¿no? El medroxi progesterona. Pero también es de 2 meses, el diu con levonorgestrel, o que acá el té de cobre simple, ¿no? Está acá. Té de cobre, el de barrera, ¿no? Las espumas, los permiticidas, los métodos naturales Ginoga, por ejemplo, los métodos definitivos, las operaciones. Y poscoitales, ¿no? O sea, el anticonceptivo de emergencia. Bien. Anticonceptivos hormonales que están ahí, la progesterona, impide la ovulación, más o menos un resumen de esto, y el estrógeno controla el ciclo, ¿no? Esto más o menos lo podemos ver. En los hormonales, ¿no? Podemos definir sus acciones. Combinado, progesterona, que son los más recomendados, progesterona con estrógenos. No engordan, no disminuyen el anillo, todos, todos los anticonceptivos combinados. Después lo van a ver en todo, anticonceptivos hormonales combinados solo con ciclas. Controlan bien el ciclo, ¿no? Algunas que tienen alteraciones del ciclo de repente. Algunos pacientes que tienen ciclo cada 2 o 3 meses, ya dependiendo de la genética, ¿no? De la herencia. No exactamente de alguna patología, sino que hay personas que son así, sobre todo las obesas. Y índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Aquí dice que son efectivos desde el primer día. La mayor parte de todo eso son microdosis. ¿Por qué? Porque tienen en menos efectos colaterales. Que el que mayor que hemos observado en tiempo ha sido pues los problemas de tromboembolia, los sangrados, alteran el perfil de coagulación. Entonces, como no ocurre eso, o sea que eso significaría que si nosotros tenemos una paciente con antecedente de tromboembolia venosa, pulmonar, cualquiera, o sea, en las piernas o en los pulmones, con ella hay que tener mucho cuidado, o no indicarlo, ¿no? Hay otro tipo de cobre, puede ser para esa persona. Por ejemplo, ¿no? A ver, los que tienen lesiones hepáticas, ¿no? Las cirróticas, en fin, no sé, ¿no? Ese tipo de pacientes, ¿no? Bien. ¿Ok? Y el rango es 35 años. ¿Por qué? Porque el rango ya les expliqué, que la climateria, ¿no? La climateria 35 años, a partir de esa edad se considera eso, ¿no? Ella es mayor de 35 años y es una mujer que está entrando a esa etapa, porque 2 a 3 años o 5 años antes se producen alteraciones, cambios en la fisiología, en el funcionamiento de los órganos. Acá hay un poco de los criterios de elegibilidad que da la Organización Mundial de la Salud. Aquí lo van a leer ustedes, ¿no? Que son repetitivos, que hay que tenerlos como una planchita antes de darle a una paciente, ¿no? Recomendarle, mejor dicho. La lactancia, si el porte postparto es de menos de 21 días, si no está movilizada, ¿no? Diabetes, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares, obesa, tabaco, dieta, hipertensión, obesidad, ¿no? Trombofilia, o sea, alteraciones de la sangre, ¿no? Migrañas, por lo que hemos visto, la progesterona no le va a aumentar. El cáncer de mama, obviamente que también, litiasis biliar. El problema de la litiasis, los cálculos biliares, es causa de disfunción tanto pancreática como hepática y del intestino delgado. Son los tres
En esos tres órganos causa disfunción. Y obviamente en el hígado, que es lo más importante, donde va a metabolizarse lo que nosotros vamos a dar como anticonceptivos hormonales. Aquí los anticonceptivos de la rifampicina la repiten, ¿no? Patología cardiovascular, acá tromboembolia venosa, pulmonar, lupus, ¿no? En fin, tumor hepático. Y acá están los criterios que se lo van a encontrar. En la OMS, lo vamos a repetir, más adelante se lo repetimos. Anticonceptivos orales combinados están acá. ¿No? Acá está todo más o menos la lista de ellos que tenemos, tanto aquí, ¿no? O algunos no hay, pero hay algunos que sí, están marcaditos y hay acá en el Perú, ¿no? Bien. El parche transdérmico, ¿no? Que se coloca, trae siempre su inserto, donde van a ver dónde colocarse. Aquí, ¿cómo hacerlo? Dice, ¿no? En una zona limpia, las indicaciones, ¿no? En fin, van a verlo, ¿no? Siempre la obesidad es un problema. El anillo vaginal, que puede colocarse la ella o el paciente o uno mismo, ¿no? También, ¿no? Cómo colocarlo, ¿no? ¿No? Aquí, sí, los anticuerpos orales control de 3 meses, pacientes sin factores de riesgo, con factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, de índice de masa corporal alta, hipertensión, tabaco, patología psiquiátrica grave, en fin, una repetición acá de lo anteriormente dicho, ¿no? Deficiencia, discapacidades, tratamientos crónicos. Hay el control más cercano en el uso de tratamientos anticonceptivos orales combinados, ¿no? Que es este. Acá, ya, bueno, seguimos. Acá tenemos indicaciones para determinar, o sea, también el anticonceptivo no necesariamente se da como anticonceptivo, porque el inicio me olvidé de decirles, inicialmente los anticonceptivos, el tratamiento hormonal, llamémoslo así, fue dirigido a los pacientes con disfunción del ciclo menstrual. O sea, no menstruaban poquito, sangrados intermenstruales, alteraciones del ciclo, usualmente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, otras indicaciones, ¿no? El hiperandrogenismo, ¿no? Tenemos acá algunos, ¿no? En ellos está, pues, síndrome ovario poliquístico, aumento de peso, con toma de anticonceptivos hormonales, gestágenos, ¿no? Hay una recomendación, los de Yasmín y Yasmine, relacionados con el ciclo, pues, le puede ayudar, ¿no? Usando los gestágenos, nada más. Este es lo que, aquellos que tienen aumento de peso, les recomendamos esto. Relacionadas con el ciclo, alteración del síndrome premenstrual, dolor, ¿no? Se recomienda este tipo de anticonceptivos. En la menorragia, en el sangrado irregular, pero en general se pueden usar todos, ¿no? Se pueden usar todos. En la dismenorrea, ¿no? En la dismenorrea te he indicado, pues, disminuye el dolor bastante, ¿no? Bastante disminuye el dolor. Aquí tienen las indicaciones que no están relacionadas con propiamente la anticoncepción. La acaban de encontrar en esto, síndrome premenstrual, dismenorrea, sangrado, menorragia, etcétera. El hiperandrogenismo, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. En el postparto, y la anticoncepción hormonal son los gestágenos, 6 semanas antes del parto, perdón, tras el parto, los combinados después, ¿no? Hay unos que son con gestágenos solos, como anterior, y estos son combinados, ¿no? De anticonceptivos hormonales. Sin lactancia materna, combinados no antes de 3 semanas de trabajo, son técnicas de uso, ¿no? Son los que se pueden usar antes de las 3 semanas.
¿no? Personas mayores o con dislipidemias estrógenos naturales, puede ser. El menos trombogénico es el de levonorgestrel, pero todos son trombogénicos. Si hay mayores de, bueno, ya son gorditos, ¿no? El índice de masa corporal mayor de los 30, ¿no? Acá, no usar ciproterona tampoco, ¿no? En esto, en la posparto lactancia. Pero acá todos son los elegidos, hormonales gestágenos, es lo que más usamos, o indicación, o también, incluso se están usando mi hospital están indicando la combinada de que es la de Liptanum, si le ponen en posparto. Las indicaciones el ponerlo cambia un poco de acuerdo también a la confiabilidad de la paciente. O sea, si una paciente no es muy confiable, no usa, no asiste a sus controles, etcétera, también eso es importante para usar un anticonceptivo. Una que se olvida, son pastillas diarias y no puede, entonces para esa persona no es conveniente eso. O para las pacientes que quieren no tener hijos por buen tiempo, entonces puede usar el Implanon, que es por 3 años. Entonces, en ese periodo de tiempo no va a tener, la posibilidad de embarazo va a ser menos, ¿no? O las que ya no quieren tener embarazo, las ligaduras de trompa, por ejemplo, ¿no? Eso va a variar de acuerdo a lo que la paciente. En el criterio de elegibilidad van a revisar, pero les repaso por acá. Fármacos que disminuyen la eficacia, aquí está, ¿no? Los antiepilépticos, la rifampicina, etcétera. Los antimicóticos, como la lisofulvina, antirretroviral por el VPH, ¿no? El papiloma, no, perdón, el de SIDA, ¿no? Por ejemplo. Ya. Si se olvidó, ¿qué podemos aconsejarle? Una píldora, bueno, aquí es una píldora a tomar inmediatamente, una píldora. Lo ideal es de que en ese mes se cuide con un poquito de barrera también, ¿no? Que no está acá, pero ¿por qué? No, uno no sabe exactamente si la persona usuaria, la paciente en este caso, va a cumplir eso, ¿no? Eso a veces se toman 2 o 3, en fin, es bien difícil. En ese tiempo mejor, y le ocasiona sangrados, va a venir por sangrado. Entonces, hay que suspenderlo por el sangrado un tiempo, que use método de barrera, que se regulariza el ciclo de inicial. No es aconsejable que ocurra eso, ¿no? Depende por eso de la consejería. Tenemos que ver qué tipo de persona es, la empatía para que nos diga si es olvidadiza, qué sé yo, para qué lo quiere, ¿no? O sea, si es muy permanente, va a tener hijos mucho tiempo, por ejemplo, cosas así, que es importante saber en la consejería, ¿ya? Entonces aquí todos van al metabolismo hepático, va a vómito, siempre en todo el tiempo del uso anticonceptivo hay que descartar embarazo cuando aparecen síntomas. ¿No es acá aparece eso de acá? ¿No? Entonces, llama la atención, tenemos que ver, son hepatotóxicos todo, ¿no? Todos los productos biológicos, medicinas antibióticas, etcétera. Entonces, hay dosis de toxicidad también, sí. Pero estas no son así exactamente, pero puede ocurrir estas cosas. Pero siempre descartar el embarazo. No se olviden en todo momento, aunque haya regla, ¿ya? Decir, bueno, si se ha operado, suspender cuántas semanas por el riesgo de trombosis. ¿Cómo sin anticonceptivos una paciente puede tener riesgo de trombosis? Por eso hay algunos esquemas, por ejemplo, para operaciones ginecológicas, el uso de anticoagulantes, porque la tromboembolia pulmonar puede causar muerte rápida. Ya, el año pasado nos ocurrió una paciente puesta sin anticonceptivos, ¿eh? Para operaciones de prolapso, además.
hizo tromboembolia pulmonar y falleció. O sea que eso es raro, pero puede ocurrir, ¿no? No es cero tampoco, ¿no? Y sin anticonceptivos. Y con anticonceptivos el riesgo es mayor. Por eso no hay que decir. Anillo vaginal. Si no se lo puso. Siempre método de barrera, ese es el punto, ¿no? O la abstinencia. Al final es la abstinencia, ¿no? Tanto para enfermedades de transmisión sexual como para el embarazo, durante un tiempo. Si expulsión la expresión accidental, método de barrera también, ¿no? Anticonceptivo de urgencia. El parche, igual. Los consejos acá están del parche, ¿no? Método de barrera. Solo gestágenos. No controlan exactamente el ciclo, porque el control mejor dicho, el efecto ideal de un anticonceptivo básicamente es la no ovulación y también que el moco cervical que le impida cambie el pH vaginal para que el espermatozoide no tenga, eh, no encuentre un buen camino para ingresar en el útero y finalmente embarazar. Entonces ese es el punto, ¿no? O, se usa cuando los estrógenos están contraindicados, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, lo que es la gordita, el cáncer, por ejemplo, ¿no? Posmenopáusicas, perdón, en la premenopáusicas, por ejemplo. Solo los gestágenos ahí tienen, ¿no? Acá más o menos un punto de cómo. Categoría 4 eso es el criterio de elegibilidad, después le voy a decir que no se debe usar ni el 3. O sea, no se debe usar en cáncer de mama actual, en cardiopatía isquémica, lupus, eh, cualquier enfermedad de la mama, migraña, cirrosis, tratamientos con esos productos. No debería más son solo los gestágenos. Este cuadrito es interesante para que ustedes, cuando indiquen, lo tomen en cuenta. Tal vez el que más adelante les voy a mostrar sea mejor, pero también es un poco largo. Esta es la medrosis progesterona de 3 meses, ¿no? Eso es cuando quieren tener mucho tiempo de no embarazar, ¿no? Si es el embarazo, 6 meses antes, ¿no? Pero va a haber alteraciones del ciclo, no sangrado, sangrado abundante, más o menos. El control del sangrado es por hemorroína, por volumen también. Si es demasiado, tiene que acudir a emergencia para que la vean, ¿no? La pérdida de masa ósea, ¿no? Jóvenes, reversible de dieta sana en adultos, contraindicaciones absolutas, ¿no? Para alto riesgo de osteoporosis, embarazo, hemorragia vaginal, cáncer de mama y tiene, o tiene alergia al producto, ¿no? A ver, implante subdérmico acá. El implantón, que es el como yo les contaba, que es lo usamos incluso en el periperio, ¿no? Pero en el periperio inmediato, eh, en mi hospital. Pero le va bien, ¿no? Le va bien. El problema de estas cositas, es de que del implanón, como antes habían de más, más tiempo, ¿no? Eh, de 5 años. Entonces aparecían sangrados.
paciente tenía sangrados y eso nos llevaba a que tuviéramos que suspender, ¿no? Entonces eso es lo que eh, lo hace limitado. Lo mismo que sucede acá. Cuando, o sea, cuando una paciente eh, quiere ser retirado, también puede, si no es un médico cirujano el que lo retira, o que lo pone en algunos casos, hay complicaciones porque puede ocurrir problemas de abscesos, etcétera, como ya se ha visto, ¿no? Porque no todos los médicos cirujanos, o sea, los médicos en general, como ustedes lo van a hacer, no, no, ¿cómo se llama? No siempre lo colocan bien, ¿no? Y eso se ven las complicaciones después, ¿no? Bien, hay que hacer la extracción. La extracción a veces es un poco complicada con anestesia porque como el usuario mueve el brazo, lo utiliza el brazo que fuere, entonces se profundiza o se va más allá, ¿no? Pero siempre con anestesia local, con mucho cuidado, ¿no? Hay que hacerlo. Y una de la cefalea y el sangrado es una de las cosas que más, como complicaciones, nos llevan a la extracción. O con el tiempo, ¿no? 3 años de uso, ¿no? O sea que no debe usarse, bueno, acá no debe usarse en estos cuatro, categorías 4 y 3 es contraindicado, ¿no? No recomendable, además. Mm, acá hay unos consejos, ¿no? En el caso de esto. Este manejo, ¿no? Por eso es lo que tenemos que hacer. Si se ordena la inhibición, también, siempre con método de barrera, ¿no? Mientras ocurre todo esto, puede ocurrirle trastornos del sangrado, del ciclo, etcétera. Puede ocurrir hasta que se estabilice, entonces, método de barrera. Los digo, no hormonales, ¿no? De barrera, métodos naturales, métodos definitivos, digo, o sea, permicidas. Entonces eso se hace momentos antes de la relación sexual. Los preservativos, ¿no? Que protegen de las enfermedades de transmisión sexual, más es cuando usan doble, ¿no? Eh, femenino, masculino, ¿no? Entonces hay que sacarlo, no extraer a las 6 o 8 horas después, ahorita no, pero no. Eso es lo que no debe hacerse. Aquí está más o menos cómo usarlo, ¿no? Se lo ponen, ¿no? No es muy popular este tipo de anticonceptivo. Los oprimidos sí, el preservativo masculino sí. Los métodos de Eugene Gauss, ¿no? Nos vamos a alejar de la ovulación. 4 días, 5 días después y 2 días o 3 días antes, ¿no? Porque el líquido espermático está activo, el espermatozoide está 3 días en vagina. La lactancia programada, 6 meses, ¿no? Podemos usar el método método natural. La lactancia exclusiva tiene un riesgo de 11% aproximadamente de embarazo con lactancia, pero no es necesario, no es absolutamente necesario la lactancia pura en los 6 primeros meses, porque después de bebé come, el uso de anticonceptivo, pero puede hacerlo, ¿no? Cuando es lactancia exclusiva. Y no hay regla, porque si hay regla, quiere decir que puede haber ovulación, ¿no? Y ahí puede haber embarazo. La regla marca casi el término del, de la lactancia, casi, ¿no? En el posparto, inmediato del año, tal año después. La ligadura puede ser por la paroscopía o por vía transabdominal, que eso es la que usamos, ¿no? Y la vasectomía, que no es muy aconsejable, ¿no? Que es irreversible también ambas, pero esta tiene que ser con el urólogo, pero puede haber muchas complicaciones. Por el conductos no son visibles. Es difícil de ver. Poscoital, aquí está.
hasta 72 horas, después hasta 120 horas, que puede ser, después de la relación sexual en días de probable embarazo. No necesita receta. La T de cobre, que tiene una técnica y ya viene para poderla insertar, ¿no? Hay diferentes tipos, acá hay dos, pero hay más. De acuerdo lo que hay acá en el hospital, cobre simple, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual no, eso van a aumentar, ¿no? No se puede dar conjuntamente porque muchas veces la relacionan con el T. Las enfermedades de transmisión sexual o las EPIs existieron antes de la T. Lo que sucede es que puede aumentar, ¿no? Infecciones urinarias también, por localidad del proceso inflamatorio, ¿no? que puede ocurrir, ¿no? El consentimiento informado tiene que haber, ¿no? Y se pone durante la regla. Eso es importante, ¿no? Para que el orificio cervical puede no ser durante la regla, pero estar seguro de que no esté embarazado. Con una prueba de embarazo y con una ecografía, ¿no? Siempre la prueba de embarazo va a ser de cajón y también la ecografía antes de indicar cualquier anticonceptivo, es lo recomendado. Hacemos una prueba de embarazo y una ecografía, ¿no? Para ver si de repente tiene un tumor quístico o algo, ¿no? Y su papa Nicolau también, antes de la anticoncepción. Y luego de eso ya puede usar. Si tiene algún problema en cualquiera de esos, tiene que resolverlo primero, ¿no? Entonces aquí viene la ecografía para el DIU, pues si está bien, porque ese puede salirse de su sitio, ¿no? Y descartar la enfermedad. Las contraindicaciones de este anticonceptivo son estas, ¿no? Se usa en el posparto, lo que pasa es que lo expulsan, ¿no? Antecedentes de embarazo ectópico, porque lo que encuentran relacionado con eso también que puede producir embarazo ectópico. Pero no se olviden de que el embarazo ectópico también ha existido antes del uso de anticonceptivos, siempre ha habido, ¿no? Se dice que uno de cada 3 embarazos es ectópico en la mujer. De pronto se le retrasa la regla, en fin, y bueno, luego va a menstruar el otro mes, no se hace ninguna prueba, todo es normal, y un dolor localizado, entonces se autolimitó la gestación y se hizo no. Una prueba de eso es de que se usa quimioterápicos en el embarazo ectópico, que no tenga latido el bebito, ¿no? En esas condiciones, y son hallazgos de inicio, 4 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay embrión y se da quimioterápicos, ¿no? O sea que ahí con este venimiento de la ecografía nos hemos dado cuenta, ¿no? Los embarazos de como hallazgo. El VIH, ¿no? Eh, aquí tenemos. Hay que saber también que si de repente tiene alguna alteración dentro del útero, porque solamente están revisados los malformaciones congénitas. También. Por eso es el Papa Nicolau, el cáncer de cervix, ¿no? La enfermedad traumática gestacional, por eso hay que descartar el embarazo. Sangrado abundante, entonces entra ahí en el, en el espacio de lo que es hemorragia uterina anormal. Y hay que descartar primero eso, de qué se trata, ¿no? Eso, de hecho que sí. Ya jóvenes, bueno, bien. Y lo que más encontramos son estas de acá, enfermedad inflamatoria pélvica, y esta de acá, sangrado abundante. ¿No? Después esto no es muy frecuente. En el posparto eso sí lo conocemos, hay que descartar el embarazo siempre. Bueno, aquí los DIU, ¿no? ¿Cuánto tiempo se usa? Tiene el nombre. No, hay personas que lo han dejado su dispositivo intrauterino hasta en la posmenopausia incluso. Lo han dejado.
ahí es bien difícil de retirar, bien difícil, ¿no? Entonces, aquí yo hay que retirar después de un año. Si bien es cierto, es 5 años, pero la mayor parte de las veces no se lo sacan, no se lo sacan. Cuando ven que teóricamente, pues, no, hace efecto en un embarazado, no conoce la parte médica, puede ver 35 o 40 años, lo dejan, a los 50 años, entonces recién que podemos retirar bien difícil, ¿ya? Bien, cuando no podemos nosotros indicarle, cuando encontramos cualquiera de esto, ¿no? Cuando encontramos ¿no? patología médica, psiquiátrica, una mala inserción de DIU, tratamientos crónicos, ¿no? Edades maternas en esos extremos, si han tenido recién procedimientos quirúrgicos, ¿no? Tienen que resolverse todos tus problemas en la señora, ¿no? De ese tipo, ¿no? La patología psiquiátrica, ni hablar, no vamos a poner, ¿no? Lo que recomienda el psiquiatra para pacientes psiquiátricas es la ligadura de trompas. Acá hay un errorismo, ¿no? Lo que para solicitar anticonceptivo. Este es un resumen de los anticonceptivos hormonales. Aquí está la elección de la OMS. Aquí está, a la derecha, ¿no? 1 y 2 pueden ser, 3 y 4 no. Por eso están puestos los 3 y 4 básicamente. Los que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Pacientes, ¿no? Y no podrían usar. Aquí igual, ¿no? Que los tratamientos, ¿no? El síndrome premenstrual usamos el menorragia, también podemos usar. Pero aquí tienen su categorización. Bien. Vamos a ver ahora, finalmente, hay uno que les puede interesar. Comentaba, básicamente la indicación de los anticonceptivos está en ese lugar, ¿no? Pero va a pasar rápido porque acá después tengo otro criterio de equilibrio, el mejor, ya hemos pasado mucho tiempo, un ratito. Acá hay uno de ¿no? Creo que debe estar acá. Bueno, entonces como les decía, yo tengo otro de criterio de equilibribilidad, pero les he pasado ahí, ¿no? Al menos las contraindicaciones están ahí, ¿no? En los últimos, bueno, los anticonceptivos se indican básicamente en atención primaria, el centro de salud. El médico general, el médico familiar, ¿no? Entonces ahí tiene que explicarle, como les decía, ¿no? Al paciente, ¿no? Cada paciente es diferente, ¿no? Ahí, el punto es, los embarazos no se hacen, como acá en el Perú, a las jóvenes, ¿no? De los 15 años. Me hace demasiado, pero mire, más que todo es que la información de las niñas no es el adecuado en el colegio, es deficitario en nuestro país y en muchos países, ¿eh? Porque no solamente acá hay embarazos jóvenes, ¿no? Adolescentes, en toda parte del mundo. O en su defecto es el despertar sexual, que es casi incontrolable, jóvenes, ¿no? Es casi incontrolable, más bien lo que debe ser enrumbar para que use su anticoncepción, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas pueden ir mejor, ¿no? Porque ese es el interés, de que las cosas vayan mejor, ¿no? No tampoco que el anticonceptivo, pues, promueve las multiparejas, porque va en relación al cáncer de cuello uterino, el papilomavirus y la muerte, ¿no? Porque ustedes no sé si ya se han revisado, el cáncer de cuello uterino es una enfermedad de transmisión sexual, entonces hay que tener cuidado en eso también, ¿no? No el libertinaje. El punto es, esto es para, ustedes saben que como les expliqué, se inició para los hemorragias disfuncionales, los tratamientos de otro tipo, pero se encontró que su uso no embarazaba. Entonces, una que un grupo se le dio que no tenía ningún problema anticonceptivo, otro que nada, el grupo tuvo embarazos y el otro grupo tuvo menos embarazos.
Entonces, su eficacia para anticoncepción era importante. Y así se demostró que se usaba, usas en eso. Entonces, hay que, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, eso es alto, pero es secreto, no se informa al ministerio. Ahí no son datos reales, más bien es mucho más. Bueno, y ahí está pues, la píldora de la emergencia, ¿no? Que eso sí es venta libre. Aquí está, ¿no? ¿Estamos informando, asesorando? Creo que no, ¿no? El acceso, o sea, que tengan acceso rápido, válido, tampoco. Con anticoncepción es que no le cause malestares, que sea más o menos seguro, exento de efectos secundarios. Para ello están ustedes que van a encontrar alguna enfermedad y van a derivar al sitio que corresponde, el especialista que corresponde, porque todas son eh, con apoyo de otras especiales, siempre es así, ¿no? Para que le estabilicen y pueda usarse algún otro método, ¿no? Que puede haber este, contraindicaciones. La accesibilidad, eso es del Estado. Es como, por ejemplo, las medicinas altas, de alto precio, el Estado tiene que ver de alguna manera que sean baratas para que una enfermedad, en este caso la anticoncepción, llegue a todos, ¿no? Porque eh, es una, eh, digamos así, como obligación de gobierno esto, el control poblacional, ¿no? Es una premisa mundial. Acá ¿quién lo hace, no? El médico de familia, ustedes, el médico general, ¿dónde en la consulta? Ustedes van a ver seguramente que pacientes de ese tipo deben ver, porque ustedes están más capacitados que otros profesionales para poder indicar esto. Porque ustedes, lo que yo les he dicho acá, se les van a repetir bastantes veces. ¿Ya? ¿Qué características tiene, no? Como cualquier producto que yo tomo antibiótico, tiene que ser cómodo porque de repente lo puedo usar bastante tiempo. Puedo encontrarlo en cualquier farmacia y que sea bien tolerado. Hay un organismo internacional de uso de fármacos, por ejemplo, para el dolor. Los más recomendados es paracetamol, el diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Y uno tercero, no recuerdo cuál es el otro, que son los más recomendados porque tienen menos efectos colaterales, son mejor tolerados, como la ampicilina, que su tolerancia es tremenda, salvo los alérgicos. 3 meses, 4 meses le dábamos a una paciente, por ejemplo, en el RPM, que está demostrado su eficacia para prevenir la infección materna, que no perturbe la relación sexual, ¿no? Lo que perturban son el uso de lo de barrera, de alguna forma, ¿no? Es fácil de usar, es fácil de aplicar. En el caso del Implanon es un problema porque no todos lo hacen, hay muchas complicaciones. No debe haber, pero no lo colocan todos los que están preparados para eso. En el caso de eso son ustedes. Y que lo acepten los pacientes, ¿no? Y que sea reversible. Estas son algunas características que debe tener la anticoncepción, ¿no? Prácticamente asequible, accesible a tu gestión, no perturba la relación, aceptable, acepta los dos, irreversible. O sea que lo deja y puede embarazar. No todos son 100% todos, ¿no? La anticoncepción, bueno, el anticonceptivo ahí, ¿no? Que impide la ovulación y altera el pH del moco cervical. Eso no sucede, ¿no? Y la esterilización, que es con métodos de operaciones, ¿no? Que hemos visto hace un momento. Los requisitos, ustedes lo van a ver ahí, ¿no? Este es bien largo, vamos a dar un poquito más rápido. Conocer, informar, esto es lo que debemos hacer nosotros. Tomar la tensión arterial, no ver los triglicéridos mayores de 45 años, si es que desean eso, ¿no?
elecciones médicas, o sea, si tiene alguna enfermedad concomitante, generalmente crónica que le contraindica, ¿no? Como hemos visto hace un momento. Hay que ser controlado en ese sentido, saber si esa paciente se va a controlar, si va a asistir, ¿no? En provincias la mayoría no asiste a ningún tipo de cosas, ni control Pampa Nicolau, no le interesa. No sé qué sucede. Se confía. De repente mala información, ¿no? Malos ejemplos. Lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no? No obedece, no obedecemos, mejor dicho, ¿no? Entonces eso, y en el mundo también es igual, ¿no? No, en el mundo vemos que en muchos países tampoco, ¿no? No están ahí, no, no aceptan esa limitación que tenemos que tener para conservar la vida. En este caso, algunas cuidarnos del Papa Nicolau, el control del anticonceptivo, que de repente puede estar embarazada, tenemos que controlarle. En fin, lo que vemos aquí, ¿no? La aparición de efectos secundarios, la presión arterial, etcétera. Lo ha tomado mal el anticonceptivo, por ejemplo. Los anticonceptivos orales gestágenos, combinados al principio poscoital, ¿no? Están una lista, lo que hemos visto. ¿Ya? Los combinados, también lo vemos ahí, ¿cuáles son? Esta es una lista general. Los de urgencia, anticonceptivo hormonal de posparto. Los combinados, ¿no? Las acciones, está acá, ¿no? Lo escogí esto para que les interese, ¿no? Básicamente, los estrógenos inhiben estas cositas, ¿no? FSH, por ejemplo, ¿no? Y los gestágenos. Inhibe el DLH, ¿no? Que es ovárico, ¿no? Bien. Y esta es base del ciclo menstrual, ¿no? Tenemos que aprenderlo bien. Los efectos secundarios que pueden ser, no se olviden que todo eso, por lo que es hormona va al hígado. El tromboembolismo venoso. O sea, puede, de hecho que se ve en pacientes que no usan versus la que usan, está más propensa a la que usa. Pero esa relación de insuficiencia venosa, por ejemplo, es una buena evaluación. Tiene que ver el especialista previamente. Bien, al final es beneficioso, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Eh, el riesgo para las bajas dosis es bajo de tromboembolismo. Nosotros, como les expliqué en un comienzo, que las altas dosis, cuando al comienzo eran 20, 30 años, se usaban, entonces contamos que a los 2 años de su uso había tromboembolias, había eh, sangrados, alteraciones de la coagulación. Sí, pero las bajas dosis, eso ha hecho ver que casi no hay. Ya, muy poco. En los anticonceptivos y riesgo de cáncer, ¿no? Acá está, ¿no? Es bajo. Aquí. Bien. Con respecto a los triglicéridos, ¿no? Por ejemplo. Las interacciones que no debe, va a ver si la paciente consume estas cosas, va a ser alterado los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Bueno, aquí lo que repite, ¿no? Si se olvidó la píldora, etcétera, ¿no? Los efectos benéficos, aquí están. Los anticonceptivos combinados, orales combinados. Les digo combinados. Bueno, que hay una clasificación. El anillo vaginal, forma de su uso. El parcial transdérmico, no puede ahí forma usarlo, ¿no? Se cambia a los 7 días. Siempre tiene un inserto de su uso, ¿no? Recomendaciones del laboratorio.
Teóricamente el primer paso hepático, teóricamente, ¿no? Los inyectables, ¿no? Los de 2 meses, como está ahí, los de 3 meses. Píldora de solo gestágeno en el puerperio, que son muy recomendadas. La lactancia, mejor dicho. El implanol, que lo usamos acá antes de 5 años, que tiene sus bemoles como el sangrado. Acá lo vemos que está puestito, acá, ¿no? Más o menos, debe usarse más o menos por acá, ¿no? Acá está un poco alto en el músculo ya. Es ese por acá, ¿no? En esta parte de la cara del brazo. Aquí el gestaje de Provera, duración de 3 meses. La anticoncepción de emergencia, cómo usarlo. Postinora y acá, el levonorgestrel. Cómo usar el anticoncepción, el dispositivo intrauterino. Acá hay otro tipo, nosotros tenemos la T de cobre con hormonas, ¿no? Como el Mirena, con el levonorgestrel que tiene Mirena, no lo tiene acá, de liberación acá, en esta parte. Y el cobre lo tiene acá. Bien. Aquí más o menos este es un dios que está fuera, su extremo, está saliendo, ¿cierto? Puede haber perforación contenida en sus complicaciones, ¿no? Dolor, infección, colocación incorrecta, por ejemplo, está afuera. Tiene que irse hasta el fondo. Esto de acá, este dispositivo va introducido como en un sorbete y tiene un émbolo al otro extremo y el otro extremo del émbolo al otro lado. Se introduce, se llega al fondo y se va a retirar, el émbolo no se retira, solo la cañita y queda el dispositivo ahí. Y más o menos 3 centímetros se corta el hilito, que con el tiempo puede perderse eso, ¿no? Hay que informar al paciente su eficacia del DIU, ¿no? El riesgo que tiene también, ¿no? Con varias parejas sexuales, porque esto teóricamente no va a embarazar, pero va a tener otros riesgos. Hay que hacer ecografías, prueba de embarazo, no se olviden, jóvenes, eso, y evaluación, ¿ya? Aquí, las hormonales combinados o método de barrera, no hormonal y los gestágenos, la perimenopausia, ¿no? Es un hormonales combinados, son los más recomendados, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, aquí hemos terminado. Prueba de embarazo, saber en qué grupo etario está, ¿no? Adolescente o no adolescente y premenopáusica. En esas etapas, ustedes van a leer Papa Nicolau, prueba de embarazo, ecografía transvaginal. ¿Se bien? No se olviden. Prueba de embarazo, Papa Nicolau, ecografía transvaginal. Ok, entonces que pasen un buen fin de semana, jóvenes. Ya.